La clase política española vuelve a saltar y a pasar por encima de la ley, además en los aspectos más fundamentales y más sensibles de todos los ciudadanos de los que tiene la responsabilidad en su gobierno. Y estos son los derechos fundamentales. El segundo estado de alarma, abren los periódicos, en este caso la portada del ABC, va a ser declarado por el Tribunal Constitucional también ilegal. Algo que no es necesario porque cualquier persona que haya leído y conozca meramente simplemente la legislación española en los regímenes de excepcionalidad, como es mi caso, en este canal explicamos de manera sistemática y tenéis los vídeos en el momento en el que explicábamos por qué el primer estado de alarma fue ilegal, porque con lo que correspondía entonces era el estado de excepción, y por qué es importantísimo que se declare el estado de excepción para suspender algo tan primario como el derecho a la libertad de circulación de manera genérica por todas las vías públicas de España, como se hizo, y también, como en este caso, para los toques de queda, porque se tienen que seguir una serie de cauces pertinentes y una serie de controles pertinentes para evitar que se pueda abusar de la ley con una finalidad política. Esto no se hizo y ya se ha declarado una primera sentencia inconstitucional e ilegal, sin efectos políticos y sin que nadie haya dimitido ni haya tenido responsabilidad política para nadie. Pues bien, en este caso abren los titulares. El magistrado también del Tribunal Constitucional, Antonio Narváez, explica que es la sentencia del Tribunal Constitucional que va a resolver sobre el segundo estado de alarma, también lo va a declarar evidentemente ilegal e inconstitucional. En este caso, la sentencia del Tribunal Constitucional establece algo que ya habíamos avisado, y es que el artículo 6º de la Ley 4/1981, del 1 de junio, dice literalmente que se determinará en el decreto del estado de alarma el ámbito territorial, la duración y los efectos del estado de alarma, que no podrá exceder de 15 días. Y por lo tanto, posteriormente, para que se prorrogue, se requiere de un control parlamentario que, aunque sea una ficción, se ha eludido con una finalidad política y ahora veremos cuál es. Pero sigo para terminar el artículo. Solo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados. Y repito, como establece también para el caso de excepción, más aún va a ser para el estado de alarma, de 15 en 15 días y no como se hizo con 6 meses de barra libre en un régimen, repito, de excepcionalidad donde se han visto ingeridos los derechos fundamentales de los españoles sin seguir los cauces legales y pertinentes para garantizar que no se haga arbitraria y abusivamente, que esto es lo realmente importante. Y dice que en este caso, en el caso de la prórroga, podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga. El alcance y las condiciones vigentes se refiere al alcance y las condiciones de las medidas, pero no de la temporalidad, que eso ya está determinado claramente, que tiene que ser de 15 en 15 días. Esto era una interpretación básica de cualquier persona que tenga unos mínimos conocimientos en derecho. Pero, evidentemente, y a sabiendas, el gobierno quiso saltar una vez más por encima de la ley y aplicar un estado de alarma durante 6 meses para no eludir el control parlamentario. Si tienes mayoría en el Congreso, va a salir igualmente. Sino porque un gobierno de coalición como el actual, si tiene cada 15 días que comparecer, aparte de la molestia que le puede suponer a su santidad y al gobierno que está actualmente ejerciendo las funciones del Ejecutivo, si tú estás en un gobierno en coalición y necesitas del apoyo de un partido para que prorrogue unas medidas que tú quieres, siempre lo hace pidiendo algo a cambio, como vemos en los pactos con PNV, en los pactos con Esquerra Republicana, en los pactos con Podemos, que desde su momento cuando los hizo incluso José María Aznar con Jordi Pujol. Siempre que se pacta algo, yo busco un beneficio para mí como partido. Pues pasamos por encima de la ley, 6 meses de estado de alarma, y aquí el Tribunal Constitucional cuando falle, pues ya fallará cuando todo ya haya pasado y además sin consecuencias. Así que, ¿qué más da? Así es como está siendo y así es como ha sido ya en el primer estado de alarma. Pues bien, el artículo 7º es el segundo punto sobre el cual incide la segunda sentencia, como digo, que va a declarar ilegal nuevamente el estado de alarma. Y es que a efectos del estado de alarma la autoridad competente es el gobierno, o por delegación de este, el presidente de la comunidad autónoma, cuando la declaración, y esto es lo importante, afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de la comunidad. ¿Qué significa esto? Significa que cuando las medidas que están previstas para el estado de alarma
sean en la declaración de un estado de alarma para esa región y ese territorio concreto, ahí sí se podrá delegar esas medidas que, como digo, nunca pueden tocar los derechos fundamentales de manera genérica y nunca puede ser, por ejemplo, un toque de queda que está regulado y está establecido para el estado de excepción, y en este caso concreto jamás se puede hacer la chorrada, y disculpadme la terminología, que se ha hecho de la cogobernanza para que los presidentes de las comunidades autónomas estuvieran contentos a la hora de poder gestionar políticamente y por lo tanto sacar un beneficio de los titulares de aquí hay menos incidencia, aquí hay más incidencia, aquí hay menos contagios, aquí hay más contagios, etcétera, etcétera. No se puede, por una razón muy fundamental, porque los derechos fundamentales son derechos de todos los ciudadanos y un presidente de una comunidad autónoma no tiene la facultad para decirle a cualquier ciudadano si puede o no entrar en su comunidad autónoma, porque no es un rey de taifas ni es una época feudal en la cual tenga un dominio pleno para poder decidir quién puede o no entrar, porque en principio no somos súbditos ni propiedad de la clase política, a pesar de que en la práctica así suceda. Y por último, como digo, algo que he repetido hasta la saciedad, que tanto el Tribunal Constitucional en su primera sentencia como ahora también va a abordar, y lo establece claramente el artículo 55 de la Constitución española, y es que la limitación, la suspensión del derecho fundamental de la libertad de circulación, que es la libertad de poder salir a tu casa, no está contemplado dentro del estado de alarma, ya que el artículo 11.a dice que sé que lo he leído muchas veces, pero lo tengo que volver a leer, dentro de la declaración del estado de alarma se podrá limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. Esto establece limitar la circulación o permanencia de personas. La suspensión durante toda una franja horaria de manera genérica no puede ser jamás contemplado como una limitación, porque de facto es una suspensión, ya que hay un criterio fundamental en la interpretación de la ley de los actos jurídicos, que es que frente a la generalidad está la excepcionalidad, y cuando se hace algo determinado, taxativo y excepcional, no se puede a partir de ahí interpretar genéricamente qué es lo que sea hecho. Así que nuevamente vamos a tener una sentencia en la cual se reconoce que los políticos, una vez más, pueden saltar por encima de las propias leyes que ellos hacen y que ellos nos imponen y que no tienen la obligación de cumplir, además sin consecuencias. Rubén, pero es que era muy importante, pero es que ¿cómo puedes decir esto? ¿Es que no te das cuenta de lo importante que es salvar vidas con el COVID y tal? ¿Y vosotros no os dais cuenta de que las cosas se pueden hacer bien o se pueden hacer mal? Y cuando se hacen mal es cuando se corre el riesgo de que se tomen medidas con una única finalidad, la de el beneficio de quien las toma, aplicando criterios desproporcionados, no teniendo en cuenta el daño que puedas generar, etcétera, etcétera. Por eso existen maneras legales y maneras ilegales de confinar a la gente, y maneras legales y maneras ilegales de aplicar regímenes jurídicos excepcionales que tienen que seguir una serie de parámetros que, aunque en España, como sabemos que el Parlamento no sirve para nada porque los diputados al final obedecen las órdenes de los jefes del partido, al menos que tengan la deferencia de cumplir sus propias leyes. Indistintamente de que para ello tengan que pagarle el peaje al partido con el que están pactando para hacer gobierno o no. Cosa que no sucedería, repito, si en España eligiéramos directamente a un presidente y por otro lado a un legislativo. Y la última parte del análisis y lo más importante, esto va a quedar sin efectos. Es decir, el hecho de que el gobierno de España, y sé que muchos diréis, es que era urgentísimo. Bueno, el hecho de que el gobierno de España haya actuado en contra de la ley, asaltando la ley, con la única finalidad de lavarse las manos y poder hacer lo que le diera absolutamente la gana, sin responder ante nadie, no va a haber ningún efecto para ningún político, y desde luego ninguno va a dimitir. No dimitió Felipe González con aquella famosa huelga en la cual se apagaron las televisiones y todo, va a dimitir cualquier político. No. Y ese es un gran problema. Eso es lo que yo creo que deberíamos, ante todo, los ciudadanos observar, además de lo que hemos vivido, cómo se ha gestionado y, sobre todo, por qué los políticos pueden hacer lo que le dé la gana y, además, quedar impunes e indemnes. Y si hay alguien en este país capaz de justificar que un político quede impune e indemne, sea del color que sea, lo que está clamando y lo que está deseando con ello es ser un esclavo.
Y desde luego, eso por mi parte siempre será denunciado, porque en materias de derechos fundamentales y en materias de derecho público, cuando tú clamas a la esclavitud, no solamente te esclavizas a ti, te esclavizas a todos a quienes afecta el derecho. Nada más. Lamento mucho explicar algo que ya de manera reiterativa he venido diciendo en este canal, pero seguiré haciéndolo y espero que lo compartáis, lo difundáis y por lo menos la mayoría de los ciudadanos que puedan escuchar estas palabras entiendan que necesitamos forzosamente un cambio en el modelo y en el sistema para evitar y garantizar que estas cosas no sucedan. Hasta entonces, salud y libertad colectiva.